El hangar principal de Aeronáutica Ibérica en Getafe, al sur de Madrid, no era simplemente una nave industrial. Era un templo de la ambición corporativa y la tecnología punta española. Con sus techos altísimos que se perdían en la semioscuridad y el suelo de resina pulido hasta el extremo, la instalación alojaba prototipos de drones militares, helicópteros personalizados y jets privados, cuyo valor superaba los 20 millones de euros por unidad. La empresa, un legado familiar que había ascendido hasta convertirse en un pilar estratégico europeo, estaba valorada en más de 3.000 millones de euros, un testimonio de la visión que Elena Martín había cultivado con mano de hierro. A sus 45 años, Elena había asumido la presidencia hace 5 años, tras el inesperado y prematuro fallecimiento de su padre, el fundador. Su luto se había canalizado en una productividad extrema, transformándola en una líder brillante, pero despiadada. Esa mañana de finales de otoño, el ambiente en el hangar se cargó de una tensión palpable. Elena, vestida con un inmaculado traje de chaqueta marfil de 3.000 euros y tacones altos de suela roja, entró para una inspección que era menos una auditoría y más una demostración de poder. No toleraba fisuras en la fachada de perfección que vendía a sus inversores. Sus asistentes, el director de operaciones, el jefe de seguridad y 2 secretarios, caminaban 2 pasos detrás de ella, manteniendo una distancia casi reverencial. La cultura del miedo en Aeronáutica Ibérica era legendaria. En los últimos 2 años, Elena había despedido a 4 asistentes personales que no habían soportado la presión y a más de 50 empleados por motivos que consideraba fallos de disciplina o puntualidad. Su mirada escrutaba cada detalle, desde el brillo de los fuselajes hasta la correcta colocación de las herramientas en sus paneles. Fue entonces cuando, junto a un A320 recién reacondicionado para un cliente de Oriente Medio, la escena de la discordia se presentó como una mancha. Antonio García, un conserje con el uniforme azul de limpieza, estaba fregando el suelo. Y allí, sentada discretamente sobre una caja de herramientas, había una niña. Carla, de 8 años, con su chaqueta amarilla de invierno y su pelo castaño recogido, leía con concentración. A su lado, su mochila escolar y un termo de desayuno. Aunque la niña estaba quieta y no interfería en las operaciones, su mera presencia en un área de acceso altamente restringido y sujeta a protocolos estrictos de seguridad aérea, donde se manipulan materiales inflamables y tecnología clasificada, era una violación directa de las normas operativas de seguridad en plataforma y hangares vigentes en España. El rostro de Elena se endureció. La rabia, fría y metódica, reemplazó cualquier otra emoción. Su voz, entrenada para imponerse en salas de juntas internacionales, retumbó con una autoridad ineludible. ¿Quién ha autorizado esto? Un hangar no es un patio de colegio. Jefe de seguridad, ¿quién es este hombre? ¿Y por qué hay una menor en una zona de acceso restringido? Antonio, de 41 años, se irguió lentamente. Su cuerpo, aunque vestido con un mono de trabajo limpio, pero visiblemente desgastado y remendado en los codos, poseía una extraña rigidez. Una postura que solo el entrenamiento militar puede conferir. Sus ojos, azules y cansados, reflejaban una preocupación constante, grabada por más que la simple dureza del trabajo. Explicó la situación con una voz clara pero sumisa. «Disculpe, señora Martín, soy Antonio García. La escuela de Carla ha tenido una avería inesperada en la caldera esta mañana, y al no disponer de red familiar de apoyo en Madrid, llamé a mi supervisor. Me dio permiso verbal, entendiendo la urgencia, bajo la promesa de que la niña no se movería de ese rincón. No tenía con quién dejarla». Elena no se inmutó. La empatía era un concepto ausente en su vocabulario corporativo.
interrumpió al hombre con un tono hiriente. No me interesan sus excusas ni sus problemas personales. Si no es capaz de organizar su vida privada sin comprometer la seguridad de una empresa que maneja material estratégico y aeronaves valoradas en millones, debe buscarse otro empleo. Una avería en la caldera no es una causa de fuerza mayor que justifique la violación de los protocolos de seguridad. Esto es inaceptable. Su orden al jefe de seguridad fue inmediata y tajante. Llamen a su supervisor, documenten la falta grave y procedan a su despido. Quiero que este hombre esté fuera de las instalaciones antes del mediodía. Esta amenaza de despido disciplinario fulminante era, desde la perspectiva de la ley laboral española, Estatuto de los Trabajadores, una medida desproporcionada. Si bien introducir a un menor sin autorización en un área de riesgo es una falta que podría considerarse grave, el derecho laboral exige un expediente contradictorio y la proporcionalidad. Un despido improcedente era el resultado más probable, obligando a Aeronáutica Ibérica a pagar una indemnización. Pero a Elena, en su rabia, no le importaban los costes. Carla, con los ojos muy abiertos por el miedo al ver a la mujer gritándole a su padre, deslizó el libro al suelo y corrió a abrazar la pierna de Antonio, sollozando en silencio. Antonio, con un gesto instintivo, rodeó los hombros de su hija con un brazo protector, intentando calmarla con suaves susurros. Fue en ese instante, en el gesto paternal de consuelo, cuando la manga de su uniforme azul se deslizó hacia arriba, revelando una parte de su antebrazo. Allí, tatuado con una precisión que hablaba de un juramento, se encontraba el símbolo de las alas de paracaidista de la BRIPAC, enmarcadas por la fecha 15/8/2013. Elena se quedó petrificada. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. El tatuaje, la fecha. Su mente, una máquina de cálculo fría, trabajó a velocidad vertiginosa. El 15 de agosto de 2013, Afganistán, la misión que salió mal. Su hermano menor, el capitán Luis Martín, había sido parte de esa operación. Una emboscada en una aldea remota. 7 soldados españoles atrapados y rodeados. El acto de heroísmo que había salvado a 4 de ellos, incluido Luis, había sido llevado a cabo por un solo hombre, quien había sufrido heridas de extrema gravedad para lograrlo. Un acto que fue reconocido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo, una condecoración que en el ejército español se concede únicamente por acciones que impliquen un riesgo excepcional o un sacrificio que exceda el cumplimiento del deber en situaciones de conflicto o peligro extremo. Elena había conocido a aquel hombre una sola vez, en la ceremonia de condecoración en el Palacio Real de Madrid. Recordaba su uniforme de gala inmaculado, el pecho cubierto de medallas y sus ojos que parecían haber visto la eternidad en un instante. Recordaba que su hermano Luis, un hombre reservado, hablaba de él con una veneración que rozaba la devoción. Y recordaba con la misma claridad que después de aquel día, aquel héroe había desaparecido. Había rechazado todas las ofertas gubernamentales de puestos de prestigio, se había apartado del ejército y se había desvanecido en la nada para reconstruir su vida lejos del foco público. Su nombre era Capitán Daniel González, y ahora estaba allí, frente a ella, con el uniforme de un conserje, ganando poco más de 800 euros al mes, humillado y amenazado de despido delante de su hija. La voz de Elena, que un momento antes había tronado con arrogancia, salió como un suspiro, apenas audible en el vasto hangar. «Capitán Daniel González». Antonio levantó la cabeza. Su rostro mostró un shock puro. La máscara del conserje se resquebrajó. Por un único e interminable segundo, su cuerpo adoptó la rigidez militar. Sus hombros se enderezaron, su barbilla se elevó, y la mirada del soldado se encontró con la del aseo.
Luego, con una rapidez entrenada, suprimió la postura, volviendo a la sumisa curvatura del operario. «Se equivoca, señora. Me llamo Antonio. Solo soy el conserje, un humilde trabajador». Pero Elena ya había visto lo que necesitaba ver. El reconocimiento en sus ojos antes de bajarlos, la perfección de la postura militar que duró un instante. Mirando de nuevo su rostro, más allá del cansancio y la sombra de barba, reconoció los pómulos afilados y la firmeza de la mandíbula que había apretado la mano de su hermano Luis hace 10 años. Sin mediar palabra y con una determinación repentina que confundió a su séquito, Elena se giró y ordenó a sus asistentes: «Salgan, todos. Vuelvan a la oficina central. Les llamaré cuando haya terminado». El director de operaciones intentó protestar, señalando la inminente llegada de los inversores. Elena le cortó con una mirada que no admitía réplica. Estaban acostumbrados a sus excentricidades y obedecieron sin preguntar, dejando a Elena, a Antonio y a la niña en la inmensidad plateada del hangar. Cuando se quedaron solos, Elena se acercó lentamente a Antonio. Su expresión había cambiado por completo. La furia había dado paso a una mezcla de profunda vergüenza, curiosidad y una extraña necesidad de reparación. «Sé quién es», repitió, esta vez con una suavidad que nunca había usado con un empleado. «Conocí al capitán González en la ceremonia del año 2013. Mi hermano, Luis, le debe la vida. España le debe la vida. Y yo acabo de humillarle y ordenarle el despido delante de su hija por un fallo en la caldera de un colegio. ¿Qué hace usted aquí, Antonio? ¿Qué ha sucedido para que un héroe condecorado termine limpiando el suelo de mi empresa por un salario mínimo?» Antonio permaneció en silencio, con el brazo firmemente alrededor de Carla, que ya solo temblaba suavemente. Su voz, cuando finalmente habló, era plana, desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe. «El pasado es pasado, señora. Ya no soy el capitán González. Soy Antonio, un padre soltero intentando ganarse la vida. Si de verdad quiere ayudar, la solución coherente y buena es sencilla. Permítame terminar mi turno. Si me despide, tendré un problema mayor de conciliación y económico. Yo estoy a cargo de Carla la mitad de cada mes. Mi única prioridad es ella». Su respuesta, centrada en la legalidad del despido y en la estabilidad familiar, demostraba la madurez que había adquirido en su lucha. Elena, que había pasado toda su vida midiendo el valor humano en función del éxito financiero y el poder, sintió un terremoto en su sistema de valores. Este hombre, que había arriesgado y casi ceifado su vida por otros, que había elegido la humildad antes que la vanidad, la había hecho sentir por primera vez en años algo que había olvidado: vergüenza sincera. La lección que estaba a punto de recibir no solo cambiaría su perspectiva sobre la dignidad y el valor del trabajo, sino que la obligaría a reescribir su propia definición de éxito. Elena asintió lentamente. Canceló el resto de sus compromisos matutinos, algo que solo habría hecho por una catástrofe financiera. «Venga conmigo, Antonio, y traiga a Carla. Iremos a mi oficina. Hay galletas y algo más que una disculpa que necesito ofrecerle. Pero si quiere seguir teniendo un trabajo mañana, el asunto del despido tiene que resolverse de forma inmediata, legal y coherente. No hay expediente sancionador. Su supervisor solo le dio un permiso verbal. Por tanto, no ha habido una falta grave. El jefe de seguridad recibirá la instrucción de anular la orden y usted recuperará su puesto inmediatamente con una nota de amonestación verbal por el incumplimiento de protocolos de seguridad, pero con total coherencia. Después de eso, podemos hablar de todo lo demás». Elena había encontrado una solución de salida limpia que protegía los derechos de Antonio y evitaba un futuro conflicto laboral.
un gesto de rectitud legal sorprendente. Antonio, viendo la firmeza y la coherencia en sus ojos, por primera vez se permitió un atisbo de esperanza, tomando la mano de su hija para seguir a la CIO. El trayecto hacia el despacho de Elena Martín, situado en el piso 20 del edificio corporativo de Aeronáutica Ibérica en Getafe, fue un recorrido a través de la estratificación social. Antonio García, con su mono de trabajo visiblemente gastado, y su hija Carla, con su chaqueta amarilla de invierno, se movían a través de pasillos de moqueta gruesa y paredes de cristal, un universo de orden y lujo incomprensible. Elena, por su parte, se movía con la determinación de quien ha encontrado un problema de inmensas proporciones que solo ella puede solucionar. Al llegar a su oficina, un espacio amplio y minimalista con una vista espectacular del skyline de Madrid y de las pistas de aterrizaje, la tensión dio paso a una calma forzada. Elena, con una amabilidad que no era forzada, sino una manifestación de su necesidad de redención, le indicó a Carla el rincón de juegos que usaba ocasionalmente su sobrino, prometiéndole galletas de mantequilla y zumo de naranja natural. Mientras Carla se instalaba obedientemente en un sofá de diseño, Antonio y Elena se acercaron a la ventana. El contraste entre ellos era doloroso. La CIO, en su armadura de éxito, y el exmilitar en la humilde librea de su precario empleo. Elena no perdió tiempo en circunloquios. Antonio, mi orden de despido ha sido revocada inmediatamente, tal como le prometí. El jefe de seguridad lo ha documentado como una amonestación verbal por incumplimiento de protocolo en zona de seguridad, pero sin consecuencias laborales. Su supervisor ha asumido que se extralimitó en la discrecionalidad al darle permiso. La coherencia laboral se ha mantenido y su puesto de conserje nocturno está seguro. Ahora, no como CIO, sino como la hermana de Luis, necesito saber qué pasó después de 2013. Mi hermano siempre lo consideró un salvador, un héroe. Antonio suspiró profundamente. Era evidente que revivir aquellos años era un sacrificio. Su voz, inicialmente áspera, se suavizó con la confianza que le infundía la resolución honesta y rápida de su problema laboral, un buen augurio. Comenzó su relato. Tras la misión en Afganistán, regresó a España gravemente herido en una pierna y un hombro. Pasó 8 meses internado en el Hospital Central de la Defensa, sometiéndose a 3 operaciones mayores y a una rehabilitación infinita. Sin embargo, lo que le ceifó su vida anterior no fue el dolor físico, sino lo que llevaba dentro, el trastorno de estrés postraumático, TEPT. El TEPT, explicó Antonio, mirando un helicóptero de la Guardia Civil despegando en la distancia. Es una enfermedad que no se ve en las medallas. Regresé a la península, pero mi mente se quedó en esa aldea. Las pesadillas eran diarias. Revivía la emboscada, el polvo, el miedo, la necesidad de actuar con valentía extrema para asegurar que sus compañeros, incluido el capitán Luis Martín, lograran escapar a tiempo. Su esposa, Clara, que entonces era una joven mujer con sueños de futuro, luchó por mantener la relación. Al principio, su apoyo fue incondicional, una verdadera fortaleza. Pero meses se convirtieron en un año, y el Antonio que ella conocía, el soldado fuerte y alegre, había sido reemplazado por un hombre ausente, propenso a ataques de pánico y a la depresión profunda. Mi culpa fue mi orgullo, admitió Antonio con una amargura en la voz que hizo que Elena se encogiera. Los héroes no piden ayuda, ¿verdad? Me negué a la ayuda psicológica continuada que me ofreció el ejército. Pensé que el tiempo lo curaría, que mi disciplina mental bastaría. En 2014 nació Carla. Durante los 2 años que siguieron, Antonio intentó desesperadamente ser el padre y esposo que la pequeña merecía. Pero su incapacidad para adaptarse a la vida civil era total.
Los ruidos fuertes, las multitudes, incluso un simple petardo, podían desencadenar episodios de terror. No conseguía mantener un trabajo. La disciplina militar no se traducía bien en la flexibilidad del mercado laboral. En 2016, Clara tomó la decisión de pedir el divorcio, una solución coherente, aunque dolorosa, para preservar su propia salud mental y ofrecer un entorno estable a la niña. La batalla legal por la custodia fue su infierno personal, un calvario de 4 años. Los padres de Clara, personas de buena fe pero aterrorizadas por los síntomas de Antonio, lo describieron ante el juez como una persona inestable e impredecible. La defensa de Antonio se basaba en su profundo amor por su hija, pero el sistema judicial español, en coherencia con la protección del menor, Código Civil, prioriza la estabilidad emocional y material. El resultado fue devastador. Perdió la custodia completa y se le concedió únicamente un régimen de visitas supervisadas un fin de semana al mes. Perdí mi casa, perdí a mi esposa y estuve a punto de perder la única razón que me quedaba para existir, confesó Antonio. El abismo lo absorbió. Hubo semanas en las que consideró la posibilidad de terminar con su existencia para acabar con el dolor. La única luz vino de la pequeña Carla. Durante una de sus visitas supervisadas, ella le preguntó con su voz dulce: «Papi, ¿me quieres todavía?». En ese momento, Antonio comprendió que el heroísmo ya no era un acto de valor físico en guerra, sino un acto de valor moral en la vida. Debía vivir por Carla, debía luchar por su hija. Fue entonces cuando por fin tocó fondo y aceptó que el orgullo militar era un obstáculo insuperable para su recuperación. Se rindió a la ayuda. Comenzó un tratamiento intensivo de 1 año en una clínica especializada en TEPT, asistiendo a grupos de apoyo con otros veteranos y aceptando la medicación cuando era necesaria. Este paso fue la verdadera victoria de su vida, la más crucial de todas sus batallas. Durante 4 años, Antonio se dedicó a trabajos humildes. Fue obrero en la construcción, almacenista en un polígono industrial de Fuenlabrada y finalmente conserje. Cada uno de sus trabajos, ganando apenas el salario mínimo interprofesional, SMI, estaba destinado a un solo objetivo: pagar a su abogado para luchar por un régimen de visitas más amplio. La revelación impactante aquí fue su perseverancia inquebrantable. Nunca se rindió. Su lucha era un testimonio de amor paternal coherente. La recompensa de esa lucha llegó finalmente el año pasado. Tras una larga batalla legal y con el informe favorable de los psicólogos que confirmaron su estabilidad, el juez le otorgó la custodia compartida. Carla pasaría la mitad del mes con él en su pequeño apartamento de Alcalá de Henares. Ganar la custodia fue mejor que cualquier condecoración, afirmó Antonio, y esta victoria, basada en la coherencia de su recuperación y el amor por su hija, es el primer gran triunfo positivo de la historia. El trabajo en Aeronáutica Ibérica era un sacrificio que hacía por Carla. El turno de noche pagaba €1 más por hora, lo que le permitía llegar a fin de mes. Durante las semanas que tenía a Carla, cambiaba al turno diurno, aunque ganaba menos, solo para estar cerca de ella y llevarla al colegio. Hoy, el cierre inesperado de la caldera de su colegio había sido un imprevisto que, por un pequeño margen de error y la burocracia, casi le cuesta el empleo, pero también, irónicamente, su dignidad. Elena, que había escuchado en silencio, tenía lágrimas en los ojos. La historia de Antonio era una acusación a un sistema que celebra el heroísmo en el campo de batalla, pero olvida a los héroes cuando regresan con heridas invisibles. Mi hermano, Luis, lo buscó a Antonio. Si hubiera sabido, habría hecho cualquier cosa para ayudarle. Nosotros no somos como sus antiguos suegros. Somos familia de soldados. Antonio sonrió amargamente.
No podía pedir ayuda. Mi orgullo me detuvo, y cuando estuve lo suficientemente sano mentalmente para pedirla, ya era solo un conserje sin contactos. No quería ser una carga. Elena se levantó y se acercó a su escritorio, un centro de operaciones valorado en miles de millones. Antonio, yo sé lo que es estar roto y esconderlo detrás de una fachada. Usted es el hombre que salvó a mi hermano. Es un héroe de España y es un padre que ha luchado con una coherencia y una valentía que superan cualquier acto militar. No puedo permitir que siga limpiando suelos por 800 euros al mes, no ahora que ha recuperado la estabilidad. Elena ofreció una solución que era coherente tanto para la empresa como para Antonio. En Aeronáutica Ibérica estamos buscando un instructor de vuelo para la formación de pilotos de helicóptero. Su historial en la BRIPAC, su experiencia en vuelo táctico en situaciones reales y su capacidad de supervivencia son inigualables. Es un puesto que paga 3.000 euros al mes, con seguro médico privado que cubriría también a Carla. Es una necesidad real para mi empresa. Antonio, sin embargo, se mantuvo firme. No acepto caridad, señora Martín. He trabajado demasiado duro para recuperar mi dignidad. No quiero ser el proyecto de redención de una CEO que se siente culpable. La respuesta de Elena fue brillante, atacando su orgullo con lógica empresarial y moral. No es caridad, capitán González, es negocio. Es un puesto para el que está cualificado y mi empresa obtendrá un beneficio de su experiencia. Si le preocupa su dignidad, demuéstrelo. Le ofrezco una entrevista formal, sin tratos de favor, con el jefe del programa. Ganes el puesto, pero rechazar esta oportunidad por orgullo, cuando Carla se merece estabilidad, seguridad y un padre con tiempo, sería, discúlpeme, una estupidez. ¿Quiere la dignidad de ganarse el puesto? Hágalo. Demuéstreme, como capitán González, que es el mejor candidato. El desafío de Elena golpeó la fibra sensible de Antonio. Miró a Carla, que reía suavemente con sus galletas. Vio sus manos, curtidas por el trabajo duro. Vio su pequeño apartamento de Alcalá de Henares. La dignidad ya no era solo su propia valía, era el futuro de su hija. Acepto la entrevista, dijo, con una voz que volvía a tener el tono firme del soldado. Pero con una condición. Trátenme como a cualquier otro candidato. Quiero ganarme este puesto por mi valificación, no por mi historia. Elena asintió con respeto. Así se hará. El jefe del programa es un excoronel del Ejército del Aire. La entrevista será rigurosa, se lo aseguro. La fijaremos para la semana que viene. Cuando Antonio y Carla se levantaron para irse, Elena se disculpó formalmente una vez más, mirando a Carla. Carla, discúlpame por haberle gritado a tu padre. Fui muy injusta. Carla, con una dulzura infantil, sonrió por primera vez. La señora A es amable y tiene buenas galletas. La risa de Elena, un sonido que rara vez se oía en esa oficina, fue genuina, una señal de que el hielo en su corazón había comenzado a derretirse. Esta resolución, donde Elena utiliza su poder corporativo no para el mobbing, sino para ofrecer una oportunidad coherente y profesional basada en la cualificación de Antonio, es un punto de inflexión que asegura el camino hacia un desenlace positivo. Antonio tiene ahora la oportunidad de un futuro estable y Elena ha comenzado su camino hacia la redención personal. La semana siguiente, Antonio García se enfrentó a la entrevista de su vida con una mezcla de terror y una calma férrea, una disciplina que había creído ceifada por el TEPT. Había pedido prestado un traje azul marino a un vecino de Alcalá de Henares, un traje un poco ancho en los hombros, pero limpio y planchado. No era el uniforme de gala que había vestido para recibir su condecoración, pero representaba una dignidad mucho más difícil de ganar, la dignidad del superviviente que lucha por su futuro. Nunca,
Ni siquiera en las misiones más peligrosas en Afganistán se había sentido tan expuesto. En la guerra conocía las reglas. En la oficina corporativa se sentía en territorio inexplorado. La entrevista se celebró en el área de instrucción de vuelo de Aeronáutica Ibérica, bajo la supervisión directa del excoronel Fuentes, un hombre de 60 años con una reputación de exigencia implacable. El proceso duró 3 horas. Antonio no solo demostró un conocimiento técnico impecable sobre los procedimientos de vuelo de helicópteros de combate y rescate, sino que superó las expectativas en las simulaciones de emergencia. Sus respuestas sobre el estrés y la toma de decisiones bajo presión eran clínicas, basadas en una realidad que ninguno de sus entrevistadores había experimentado. Pero la pregunta clave llegó al final, directamente de Fuentes. Capitán González o Antonio. Sabemos de su historial de servicio y de la Cruz del Mérito Militar. También conocemos la existencia de su diagnóstico de TEPT. En un puesto donde la vida de pilotos está en juego, ¿cómo podemos garantizar su fiabilidad y que las pesadillas no afectarán su juicio? Antonio miró directamente a los ojos del excoronel y respondió con una honestidad brutal, un acto de coraje milagroso que superó su anterior heroísmo físico. Coronel, el TEPT es una parte de mí que convive conmigo, no se cura, se gestiona. Llevo 4 años de terapia constante, de grupos de apoyo y medicación precisa. He construido un muro de estrategias de afrontamiento que funciona, pero mi mayor garantía no es la terapia, es mi hija, Carla. Ella me devolvió la voluntad de vivir cuando la había perdido. Si mi mente falla, ella paga las consecuencias. Esa es una presión que ningún terrorista puede igualar. Mi motivación para ser un padre estable, seguro y presente es mi ancla. Mi fiabilidad es total, porque el riesgo de fallar no me afectaría solo a mí, sino a la única persona que amo incondicionalmente. Mi prioridad es la vida, coronel, y eso me hace un instructor que valora la seguridad por encima de todo. Su respuesta no era solo honesta, sino profundamente coherente y conmovedora. La entrevista terminó sin veredicto. Antonio salió convencido de que su franqueza sobre la enfermedad mental, aún estigmatizada, le habría costado el puesto. Había sido demasiado sincero para el mundo corporativo. Sin embargo, 3 días después recibió la llamada. Le ofrecían el puesto. Instructor de vuelo. 3.000 euros al mes, contrato indefinido tras 6 meses de prueba y seguro médico completo para él y Carla. Cuando colgó el teléfono en el salón de su pequeño piso, Antonio se sentó en el suelo, con el traje prestado. Lloró por primera vez en años, un llanto de gratitud y de alivio, una liberación milagrosa de 10 años de cargas. Elena Martín, que había exigido a Fuentes una respuesta coherente basada en la cualificación de Antonio, sintió una oleada de alivio que le confirmó que no solo había hecho lo correcto por su hermano, sino por su propia alma. La presencia de Antonio y Carla había encendido una luz en el universo de Elena, un universo que hasta entonces solo había girado en torno a balances y beneficios. Los meses siguientes fueron una transformación milagrosa para Antonio. Con un sueldo estable, pudo mudarse a un piso más grande en Alcalá de Henares, con 2 habitaciones donde Carla pudo decorar su propio cuarto con pósteres y peluches. Ya no trabajaba en turnos agotadores. Ahora era un profesional respetado, caminando por los pasillos de Aeronáutica Ibérica con la postura erguida del capitán que había sido. Los pilotos que entrenaba lo admiraban. La autoestima que había estado ceifada por el TEPT y la humillación se reconstruía día a día con el reconocimiento de sus pares. Pero la verdadera transformación ocurrió fuera del trabajo. Carla tenía un padre presente, satisfecho,
con tiempo para ayudarla con sus deberes y llevarla a paseos por el Parque del Retiro en Madrid. Ya no eran solo un fin de semana al mes, sino la mitad de sus vidas juntos. Elena, por su parte, se encontró buscando excusas para coincidir con Antonio. Le pedía informes detallados sobre el programa de instrucción o lo llamaba para discutir proyectos futuros, siempre encontrando un pretexto coherente. Se dio cuenta de que no era solo gratitud, sino algo más profundo. Antonio había visto a través de su fachada de CEO despiadada, había visto a la mujer vulnerable que se había construido un muro de miles de millones para protegerse del dolor emocional tras el fallecimiento de su padre. El momento crucial llegó cuando Elena, cediendo a un impulso que no podía controlar, invitó a Antonio y a Carla a cenar a su majestuosa villa en las colinas de Toledo. Era su forma de forzar la integración familiar. La cena fue un encuentro catártico y sanador. El capitán Luis Martín, el hermano de Elena, abrazó a Antonio con lágrimas en los ojos, llamándolo hermano. Los dos hablaron de Afganistán, de las misiones, de la vida que siguió. Carla, mientras tanto, jugaba con el Golden Retriever de Elena en el jardín. Más tarde, Elena y Antonio se encontraron solos en la terraza, mirando el manto de luces de Toledo bajo la luna. Antonio, con la voz serena, le agradeció por devolverle la dignidad. Elena respondió con la confesión más sincera de su vida. Antonio, usted me ha enseñado que el valor de una persona no se mide en millones, sino en el carácter. Yo era una CEO de éxito, pero una persona fracasada. Usted me mostró lo que significa amar incondicionalmente a alguien, luchar por ello y tener el coraje de pedir ayuda cuando se está roto. Eso, para mí, es el milagro. Antonio la miró y le dijo que su armadura de CEO era tan solo un muro protector, al igual que su orgullo había sido su muro tras el TPT, pero que la verdadera vida, la vida buena, estaba fuera de esos muros. Esa noche, en esa terraza, se besaron por primera vez. Un beso cargado de 10 años de dolor, 4 años de lucha y una esperanza milagrosa. No fue una explosión apasionada, sino una conexión tierna y profunda entre dos almas que habían estado rotas y que, inesperadamente, habían encontrado la forma de sanarse mutuamente. Los chismorreos en la alta sociedad madrileña comenzaron inmediatamente. La CEO multimillonaria y el exconserje. La familia de Elena, especialmente su madre, la llamaba desesperada, preguntando si se había vuelto loca. Antonio, temiendo el escándalo, sugirió alejarse para proteger la reputación de ella y la estabilidad de Carla. Pero Elena ya no era la misma. Me importa cero lo que piensen, Antonio. He vivido 45 años cumpliendo las expectativas ajenas. Si usted está dispuesto a luchar por mí, por esta vida buena y coherente que hemos encontrado, yo estoy lista para luchar contra todo juicio social. El verdadero coraje es reconstruir después de perderlo todo. Usted me lo enseñó. Con esa declaración, Elena selló su compromiso con el amor verdadero, un final feliz asegurado por su propia voluntad. 2 años después, la Villa Martín fue el escenario de una boda que acaparó titulares en toda España. No por el derroche, sino por la historia. Elena Martín se casaba con Antonio González. Carla, de 10 años, fue la dama de honor, llorando de alegría. El capitán Luis Martín fue el padrino, afirmando en su discurso que Antonio le había salvado la vida 2 veces. Una con valentía física en Afganistán y otra enseñando a su hermana qué significaba realmente vivir. El impacto de su unión se reflejó en Aeronáutica Ibérica. Elena implementó una cultura corporativa de apoyo y empatía. Creó la Fundación Antonio González, dedicada a la asistencia psicológica y la reinserción laboral de veteranos de las Fuerzas Armadas con TPT.
La empresa implementó políticas de conciliación pioneras, incluyendo guarderías internas, asegurando que ningún padre o madre en su empresa tuviera que elegir entre su empleo y sus hijos por un imprevisto como una caldera rota. El resultado milagroso y coherente fue que la felicidad de los empleados aumentó la productividad y los beneficios corporativos de Aeronáutica Ibérica continuaron creciendo. Antonio continuó como instructor de vuelo, pero también se convirtió en un portavoz inspirador de su fundación, demostrando que un héroe puede estar roto y aún así ser reparado. 3 años después de la boda, la familia se expandió con el nacimiento de un niño, un hermanito para Carla. Una noche, 5 años después de aquel primer encuentro en el hangar, Elena y Antonio estaban en la terraza de Toledo, mirando a Carla, ahora una adolescente segura y brillante, jugar con su hijo pequeño. Antonio abrazó a su esposa y le dijo la última y más profunda verdad. Aquel día en el hangar fue el día más importante de mi vida. No fue la humillación, sino el tatuaje, la verdad que se reveló. Si no me hubieras amenazado, habría seguido invisible para siempre. Elena, la CEO que había encontrado su humanidad, le respondió, y yo habría sido una CEO de éxito, pero una mujer vacía. Tú me enseñaste a medir el éxito no en miles de millones, sino en momentos como este. El milagro no fue el dinero, fue el coraje de 2 personas rotas de encontrar la manera de sanarse y de amarse. La historia de Antonio y Elena se convirtió en una leyenda de esperanza y un recordatorio ineludible. El valor de una persona nunca se mide por el traje que viste o la cuenta bancaria, sino por la fuerza para levantarse y la capacidad de amar. Y cada vez que alguien, incluso años después, se atrevía a comentar lo extraño que resultaba que una CEO multimillonaria se hubiera casado con un exconserje, Carla, segura de sí misma, sonreía y respondía con una convicción inspiradora. Mi madre no se casó con un conserje, se casó con un héroe que fue lo suficientemente valiente para pedir ayuda y lo suficientemente fuerte para aceptarla. Y es la decisión más inteligente y milagrosa que ha tomado jamás. La historia concluía así, dejando una estela de esperanza y la certeza de que el coraje más grande reside en la vulnerabilidad y la capacidad de buscar y aceptar la luz, incluso después de la más profunda oscuridad. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.